Buenas. Si vieron el video de ayer, estábamos leyendo Romanos 16, que es el último capítulo de Romanos, y vamos a pasar a la primera carta a los Corintios. Pero antes de simplemente empezar a leer la primera carta a los Corintios, quiero hacer una introducción, un video de introducción, para que leamos, ¿verdad?, esta introductoria que tienen todas las Biblias en el comienzo de cada libro. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo se escribió, para quién se escribe, cuál es el tema y así situarnos en contexto. ¿Verdad? Mi Biblia dice así. Primera carta a los Corintios. Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, desde el año 27 a.C. Era por su posición geográfica estratégica, sus dos puertos de mar y sus edificios suntuosos, una ciudad cosmopolita, la tercera más grande del imperio con una población de casi 500.000 de habitantes, entre los que se encontraban gran número de esclavos y una importante minoría de judíos. A la prosperidad económica se unía la vida licenciosa. Su templo principal estaba dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y en él se practicaba la prostitución sagrada, haciendo de Corinto la ciudad del placer. Era también confluencia de religiones y cultos dispares, acarreados por pobladores heterogéneos y por predicadores itinerantes. En la ciudad se celebraban periódicamente importantes acontecimientos deportivos llamados Juegos Istmicos. La comunidad cristiana de Corinto. A Corinto llegó Pablo después de su aparente fracaso en Atenas, para entrar inerme solo con su evangelio en aquel hervidero humano de culturas, un predicador más de otro culto oriental aún más extraño. Lo acogieron Aquila y Priscila, un matrimonio de judíos convertidos al cristianismo, desterrados de Roma por el edicto del emperador Claudio, año 49. Allí se quedó el apóstol año y medio. Rechazado por los judíos, reclutó conversos sobre todo entre los plebeyos y esclavos de la ciudad y los cuidó para formar con ellos una comunidad cristiana. El mensaje de Pablo era para ellos la buena noticia, que les devolvía dignidad humana y les infundía esperanza. A juzgar por los documentos, a ninguna comunidad dedicó Pablo tanta atención y tantos desvelos. En cierto sentido, Corinto fue la comunidad paulina por excelencia. Evangelizar en Corinto era anunciar la buena nueva a todas las naciones, congregadas y revueltas. Era experimentar el encuentro o choque entre cristianismo y paganismo. Era seguir de cerca, con ansiedad y celo apostólico, el rápido y azaroso crecimiento de una comunidad de neófitos, plantas tiernas expuestas al paganismo, envolvente con sus doctrinas y costumbres decadentes y que, aunque bautizados, aún no se habían desprendido del lastre de un pasado pagano reciente. Ocasión, lugar y fecha de composición de la carta. La ocasión de la carta la conocemos por la carta misma. Pablo se encontraba en Éfeso, año 54 al 57, evangelizando en la gran capital marina de Asia, cuando le llegaron malas noticias de Corinto. Les escribió una primera carta, hoy perdida. Se sumaron otras noticias alarmantes de divisiones internas y de escándalos de la comunidad. A las noticias acompañaban consultas sobre puntos de doctrina y comportamientos a seguir. Pablo contestó a todas estas inquietudes de la comunidad con la que hoy llamamos Primera Carta a los Corintios. Carácter y contenido de la carta, para situarnos en contexto. Aunque la carta pretende ser una respuesta a la variedad de problemas y cuestiones planteadas, Pablo, atacando abusos y respondiendo a dudas,
nos va dejando las líneas maestras del Evangelio que predica, rescatando la auténtica y completa memoria de Jesús para una comunidad que estaba olvidando una parte esencial de la misma, quizás a consecuencia de la euforia propia de recién convertidos. La cruz de Cristo, que es la otra cara inseparable de su resurrección gloriosa, y así con la fuerza y sabiduría de Dios, manifestada en un Mesías crucificado, el apóstol amonesta, corrige y anima a su comunidad favorita a dar un testimonio diario de unión, de solidaridad con los más pobres y necesitados, con los débiles y menos favorecidos, y el ejemplo de una vida moral intachable en medio de aquella sociedad corrompida. Esta vida de compromiso cristiano solo es posible desde la abnegación y el sacrificio gozosos, propios del creyente que sabe y acepta su condición de peregrino, que debe cargar con la cruz de Cristo mientras se encamina a participar de su resurrección. Si hay que buscarle un tema unificador a la carta, la cruz de Cristo sería este tema. Sin pretender, sin alardear, Pablo compone un texto de calidad literaria excepcional que nos devela la extraordinaria riqueza humana de un hombre que se sabe mostrar sereno y conciliador, pero también mordaz, irónico, escandalizado, herido, para terminar siendo afectuoso y tierno con la comunidad que más quería. Actualidad de la carta. Pocas comunidades cristianas del tiempo de Pablo las conocemos tan bien como la comunidad de Corinto. Sus problemas de convivencia entre ricos y pobres, los fallos graves y públicos de algunos de sus miembros, la tentación constante de dejarse arrastrar por las costumbres de una sociedad decadente y bastante corrompida. Es decir, toda aquella fragilidad humana en la que podemos ver reflejada nuestra fragilidad. Pero esta era solo una cara de la realidad. La otra muestra una comunidad entusiasta y comprometida en la que tanto los hombres como las mujeres son conscientes de los carismas y dones recibidos que ponen al servicio de los demás. Aunque a veces, de manera tumultuosa y desordenada, conocemos sus asambleas eucarísticas y la preocupación de sus dirigentes. De ahí el informe que le llega a Pablo. Cuando la celebración de la Cena del Señor se divorcia del compromiso de servicio y solidaridad con los más pobres, es decir, una comunidad viva que sirve de ejemplo y cuestiona la pasividad y apatía de muchos de nuestros cristianos y cristianas de hoy. El contexto social en el que viven los corintios es casi el reflejo exacto del contexto de gran parte de nuestras comunidades, los suburbios, pobres de las grandes ciudades, el desarraigo de emigrantes en busca de trabajo, la convivencia con personas de culturas y creencias diferentes, la seducción casi irresistible que ejerce el medio ambiente que ejerce un medio ambiente con valores anticristianos, como el poder, la indiferencia y el sexo, lo duro que es luchar contra corriente. Por eso, los consejos, amonestaciones y la palabra evangélica de Pablo resuenan hoy en nuestros oídos con la misma actualidad, urgencia y sobre todo con el mismo poder transformador del Espíritu que hace 2000 años. Ya que estamos situados en contexto, les exhorto a que vean el próximo video donde empezaremos a leer Primera de Corintios. Dios les bendiga.